ver. ¿Quién me puede recordar en qué hemos quedado? Estábamos viendo las manumisiones, creo. Fideicomiso. Ya, pero esa es la última palabra. Muy bien, entonces habíamos visto las manumisiones y estábamos viendo la manumisión por testamento. Hemos visto la manumisión por vindicta, por el Nos hemos censo quedado y por el testamento, ¿no? nos hemos quedado en manumisión por testamento. Ya, muy bien. Entonces ya hemos explicado la manumisión por testamento y ahora vamos a ver las manumisiones no solemnes. ¿Ya? Bien, manumisiones no solemnes o y no reconocidas por el derecho civil, no reconocidas por el derecho civil, pero reconocidas por el derecho de gentes. ¿A qué se refiere esto? A que están reconocidas por el derecho que gobierna a aquellas personas que viven fuera de Roma. Ya saben que a ese derecho que manejaban en otras latitudes, otros países, otras monarquías, los romanos le llamaron derecho de gentes o jus gentium, o sea, derecho de las otras gentes. Bien, pero como están en Roma, y si estas manumisiones no son las civiles, las reconocidas por el derecho civil, entonces había evidentemente problemas, ¿no? Por eso se catalogaron algún tipo de manumisiones no solemnes por los historiadores, ¿no? Del derecho. ¿Cuáles son aquellas manumisiones no solemnes? Aquellas que son de carácter informal, diríamos. Cuando el domino, o sea, el amo, el dueño, informalmente lo manumite a su esclavo. ¿Ya? Por ejemplo, la manumisión inter amigos, que quiere decir entre amigos, cuando de pronto el esclavo está atendiendo a los amigos y el domino se siente bien y le dice, bueno, Ticio, eres libre. ¿Ya? En el digesto podemos leer que inclusive dice, se podía ver que un domino estaba manumitiendo camino a los baños, ¿ya? O sea, es una maldición entre amigos, ¿no? O sea, en realidad, también lo que pasaba es que los hombres que eran ricos no tenían muchos esclavos, para demostrar que eran buenos, que eran buenas personas, de pronto manumitían delante de sus amigos por alaracos, ¿no? Para quedar bien. Bien. Entonces, por eso dice, entre amigos o camino a los baños. Bueno, no se olviden que, bueno, les decía, les contaba que en la Roma, en esa Roma antigua, habían baños públicos. Y estos baños públicos, pues eran así como baños públicos del mercado, digamos, con sus inodoros, pero los inodoros les he contado que eran sociales, ¿no? En los baños había sauna, había también para que uno se pueda bañar y lavarse, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que, ¿quién va al sauna sin sus amigos? Generalmente vamos entre amigos, ¿no? Entonces, para demostrar eso, de que era bueno, que era un hombre bueno y que manumitía a sus esclavos, pues los manumitían entre amigos. La otra forma de manumisión era en la mesa, per mensa, ¿no? Memsa. Resulta que el esclavo nunca se podía sentar en la mesa de su domino o de la familia del domino.
aunque en los inicios de la Roma, el esclavo convivía de tal manera que vivía inclusive en la misma casa, ¿no? Pero estaba prohibido que el esclavo se sentara en la mesa. Por lo tanto, el acto de permitirle que se siente en la mesa ya era un acto de manumisión. También la otra forma de manumisión no solemne es la manumisión por carta, ¿no? Como dice en el libro, per epistolam. Carta es epistolam. Ahora entienden los que de pronto han leído el Nuevo Testamento, dice la epístola, ¿no ve? Epístola a los Efesios, no sé, pero bueno, eso es carta a los Efesios. Bien, entonces, de pronto el domino estaba fuera de Roma, le mandaba una carta a su esclavo y le decía, Ticio, cuando recibas esta carta, tú eres un hombre libre. Por lo menos el que recibía esta carta tenía el documento en su mano y podía probar que era libre. En cambio los otros, o sea, entre amigos y en la mesa, no había una prueba. Si decía, Ticio, eres libre, o Ticio, sentate con nosotros en la mesa, a partir de este momento eres libre. Era la palabra y nada más. Entonces, los dominos podían desanimarse y decirle nomás, bueno, Ticio, sabes que ayer estaba chupado, eres esclavo nomás, chao, te jodes. Bien, entonces eso iba en contra, evidentemente, de la persona, ¿no? Del esclavo. El derecho actúa en favor del esclavo. Entonces le reconoce al esclavo como libre. Evidentemente, no civilmente, pero lo reconoce en esa libertad, porque él dice, el domino ha manifestado su voluntad. La borrachera, por ejemplo, para ellos no era, ¿cómo les diré? Uno no podía alegar, estoy borracho, por lo tanto lo que he hecho no sirve, no vale, digamos, ¿no? La manifestación de voluntad es la que sirve, no importa que estés borracho o no. Entonces, al manifestar el domino que Ticio es libre, entonces Ticio es libre, porque el domino tiene que cumplir su palabra, ha manifestado su voluntad. A esto que les estoy comentando se le llamaba excepción, ¿ya? En el libro debe estar como excepcionis, en plural. Entonces la excepción es una demanda, ¿ya? Es una demanda. Es como si fuera una demanda, es una demanda judicial. Y a partir del que en el contrato los romanos ponían como una característica del contrato, un requisito más bien del contrato era la manifestación de la voluntad. Entonces, uno puede libremente manifestar su voluntad, pero al mismo tiempo tiene que cumplir con esa manifestación de voluntad. Entonces, el magistrado, ante la queja de esta persona que fue libre, pero de pronto volvió a la esclavitud porque le dio la gana a su dominó, el magistrado le oponía una excepción al domino y le decía, usted ha manifestado su voluntad de que Ticio sea libre y ahora es libre. Bien, pero esto pues sucedía en las manumisiones donde no hay prueba, ¿se dan cuenta? Entre amigos, en la mesa, en sacrosanta iglesia.
entonces ya con la influencia cristiana aparece, ¿no? Esa manumisión en la sacrosanta iglesia, pero no hay prueba. El único que tiene prueba es aquella persona, aquel esclavo que ha recibido una carta y se le dice, eres libre. Muy bien. Esas son las manumisiones no solemnes. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿qué quiere decir solemne? ¿Qué quiere decir qué? Solemne. Doctor, Me preguntabas qué es lo solemne. Lo solemne significa aquello que exige que se cumplan ciertas palabras sacramentales, digamos, ¿ya? Y entonces, un ejemplo de ello es, por ejemplo, el matrimonio civil. En el matrimonio civil o en el matrimonio religioso hay una solemnidad. En la misa católica hay una solemnidad. Se dicen y se repiten palabras rituales. ¿No ve? ¿A la Adriana o a la Briana? Entonces, se sigue un procedimiento. El cura ¿Acaso está aquí la Adriana? No la he visto. apertura, digamos, la misa, hace leer algunas lecturas, luego de las lecturas él comenta las lecturas, y todo esto se repite todas las misas, ¿no ve? Eso es una solemnidad, una solemnidad. Si no se cumplen esos requisitos, esos procedimientos, entonces no habría solemnidad. En los documentos modernos, por ejemplo, decimos, el Código Civil dice que hay contratos solemnes también. Por ejemplo, cuando decimos señor notario de fe pública, tenemos que decir señor notario de fe pública, y lo escribimos en el documento, señor notario de fe pública. Y abajo reza lo mismo que van a rezar en todos los documentos, en las escrituras públicas que corren a su cargo, etc. ¿No ve? Y se le habla en tercera persona. Entonces, esa es una solemnidad. Y cuando hablábamos de las manumisiones solemnes, eso quiere decir que para que el esclavo sea manumitido, sea libre, tiene que cumplirse con el requisito de la solemnidad. Entonces, en la manumisión pervindista actúan 3 personas, ¿no? Tienen que actuar esas 3 personas. En la manumisión por censo, la solemnidad está en inscribirlo al esclavo al censo. Entonces, a eso se refiere la solemnidad, Brisa. ¿Has entendido? sí, doctor, gracias. Bien.
Entonces, continuamos. Hemos visto las manumisiones solemnes y las manumisiones no solemnes. Si no hay solemnidad cuando le dicen eres libre camino de los baños, ¿no ven? Bien, a ver, las manumisiones estaban también limitadas, porque en un principio, inclusive los esclavos los mamaban a sus dominos, por así decirlo. Sus dominos de pronto eran menores, no menores, digamos, mayores de edad de 18 años, 20 años, pero no tenían la suficiente madurez como para entrar en negocios. Entonces, un esclavo vivo lo enredaba y provocaba que lo manumita. ¿Ya? Eso se tenía que cuidar. Entonces, hay una ley que se llamaba la Lex Elia Sentia. En esta ley se limita por la edad. Dice, no pueden manumitir los menores de 20 años. ¿Ya? Y el esclavo Dime. que va a ser manumitido no debe ser menor de 30 años. Salvo que se lo permita la ley en un concilius, es decir, cuando el esclavo quiere o el domino quiere manumitir a un esclavo menor de 30 años, tiene que consultar a un concilium, que es un concilio que está conformado por juristas, ¿no? Y las razones por las que quiere manumitirlo tienen que ser aprobadas. Entonces, como ven ustedes, no había, es decir, ellos habían pensado en todo y no había la posibilidad de escaparse de la norma. ¿Ya? Y bueno, hay varias normitas que regulan las manumisiones. Y de esa manera habían logrado, diremos, regular la vida de la ciudad. Entonces, los romanos en realidad parecían locos porque todo tenía que estar regulado, normado, todo. Creo que les he comentado, bueno, inclusive se pensó en uniformarlos a los esclavos, creo que les he comentado. ¿Por qué? Porque unos senadores que se fueron a chupar y se pusieron a jugar a los dados, dice, en el bar con unos tipos y se hicieron ganar y qué sé yo. Y luego se enteraron que con los que estaban jugando eran esclavos. Uy, les dio vergüenza. Entonces ellos plantearon al comicio la posibilidad de que exista una norma por la que se obligue a que todos los esclavos estén uniformados. Pero en la inteligencia de ellos se dieron cuenta que era imposible porque, y así está narrado, ¿no? Si los uniformamos a los esclavos de amarillo, ellos se van a dar cuenta que son miles, ¿no ve? Y que pueden hacer una revolución, como que los esclavos con Espartaco hacen una revolución. Entonces, todo está regulado, todo. Los esclavos de la misma raza, de la misma etnia cultural, de los romanos, por decirles, había esclavos latinos, claro. Entonces, caminaban por la calle con su ropa normal y listo. Entonces, cualquiera podía pensar que no era esclavo, que era libre, ¿no? Entonces, en el tema de la esclavitud hay varias regulaciones, ¿no? No hay que olvidarse también, si bien había un maltrato al esclavo, con la filosofía con la filosofía estoica, que influyen los griegos, los esclavos griegos, porque
cuando se conquista la Grecia, ellos llevan como esclavos a los perdedores y claro, los generales eligen los mejores esclavos, ¿no? Para su familia. Filósofos, músicos, tipos inteligentes, ¿no? Que van a educar a su casa. Y era de alto nivel social hablar en griego, por ejemplo, en esas épocas. Bueno, pero ellos, los griegos, influyen con la filosofía estoica y disminuyen la crueldad de los romanos con los esclavos. Y aparecen, por ejemplo, las manumisiones no solemnes, ¿no? Entonces, hay en estos estadios de la historia, estadio es un lapso de tiempo, ¿ya? Digamos 50 años, 100 años, un lapso de tiempo en el que se miden algunos acontecimientos. Por eso les digo, hay estadios en los que hay crueldad, luego hay bondad, ¿no? No en todos, pero hay una influencia estoica, ¿no? Griega. Pero esto, la crueldad ha de bajar porque la Roma se convierte al cristianismo. Entonces, hay normas que se van endureciendo contra los dominos que maltrataban a sus esclavos. Antes del cristianismo, por ejemplo, había normas que regulaban el tema de que no podía botárselos a los esclavos ancianos a la calle, ¿no? O matarlos. Entonces, y tampoco a los niños, ¿no? Generalmente, digamos, a las niñas, porque, bueno, una esclava mujer no rinde mucho, pero un hombre trabaja. Entonces, cuando nacían niñas, entonces pues, no se las querían. Y hay esa norma que prohíbe también que se abandone a los esclavos, bebés y menores. Pero con la llegada del cristianismo se le da un valor al derecho. O sea, el derecho se ha enriquecido con los valores cristianos. Y es innegable. Porque, como les dije también antes, con seguridad, sus dioses no daban valores humanos. ¿Se dan cuenta? Júpiter, ¿qué valor humano podía dar? Vesta, Venus, Baco, ¿qué valores podían dar? Sí. Baco es el dios del vino, ¿no? Venus es la diosa del amor. Entonces había un dicho que decía, cuando en una fiesta está Baco, en una fiesta donde hay vino, se supone, eso es lo que quieren decir. Cuando en una fiesta está Baco, no tarda en llegar Venus. ¿Se dan cuenta? Es algo lógico, ¿no ve? Podríamos nosotros decir también eso. Y cuando estamos chupando entre chicos y chicas, está presente el dios Baco. Y no tarda en llegar la diosa Venus, porque llega la diosa del amor, ¿no? Entonces se prenden, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos dioses, ¿qué valores podían dar? No, pues no damos ningún valor, por eso yo les decía también, la Pachamama, ¿qué valor nos da? Les digo valores humanos, ¿no ven? Porque evidentemente es la diosa de la tierra, nos da la comida, y qué sé yo. Pero yo digo, valores como valores. Entonces, con la influencia del cristianismo, cuando se dice no matarás, ya es un valor. ¿Te das cuenta? Ya es un valor. Entonces no dice no matarás a los chocos, a los morenos, a los de ojos verdes, blancos o amarillos. No dice.
Dicen, no matarás. Entonces los romanos que enloquecieron, pues, porque ellos mataban libremente a sus esclavos. Hay cuentos horrendos sobre eh, una, una granja de anguilas en, en Positano, que es en la costa amalfitana, y ahí había varios dominos, familias romanas que tenían granjas de peces, pero esta en particular era terrible porque lo que hacía el dueño de la granja era alimentar a sus pescados con los esclavos viejos. Entonces, era pues, natural, era normal. Hace un momento, en la misma lección esta, hemos visto que una mujer honesta y ciudadana romana no puede mantener relaciones con esclavo ajeno. ¿Qué nos está diciendo? Que puedes mantener relaciones con tu esclavo. Entonces suceden todo este tipo de cosas que nosotros tenemos que aprender a diferenciar en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, ¿cuándo? Digamos, 100 años antes de Cristo, 50 años antes de Cristo, 30. ¿Dónde? Roma. Lugar, Roma, espacio, 30 años antes de Cristo. Sucedían estas cosas. Inclusive seguían sucediendo 20 años después de Cristo, 30 años después de Cristo, hasta que el cristianismo conquista Roma y enriquece el derecho, porque ya ahí hay prohibiciones de no matarás. Bueno, matas, entonces a la cárcel, entonces eres esclavo, entonces pagas con tu vida, ¿no? Y no desearás la mujer de tu prójimo, un valor. No robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio. Es decir, todos son valores. Entonces el derecho se va enriqueciendo, el derecho de personas sobre todo, se va enriqueciendo con el cristianismo. Entonces ya no hay la posibilidad de matar libremente a los esclavos, porque los emperadores, el primero cristiano, Constantino, ya actúa de una manera cristiana. Entonces, a partir de ese momento, todas las normas de la historia, por lo menos las del sistema jurídico romanista y las del anglosajón, tienen una influencia religiosa cristiana. Entonces, cuando hablamos de la época anterior al cristianismo, y no podemos juzgarlos a los romanos porque no lo conocían a Cristo, no sabían del valor del cristianismo. Entonces mataban, se cogían a la esposa del perico, la esposa del perico también se los cogía a los otros. Es decir, bueno, nosotros llamamos a eso promiscuidad. Pero en aquel tiempo, obviamente si el marido la pescaba a su mujer o su mujer lo pescaba al marido, era otra cosa. ¿No ven? Entonces, esa crítica media opa, que le dice la loba, Roma es la loba. ¿No ven? Entonces, se hace el estudio siempre viendo, analizando el tiempo y el espacio. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, comentario, queja? Muy bien. Doctor, decía que esto no solo, o sea, el cristianismo no solo tuvo influencia en Roma, también el derecho anglosajón y no sé qué más, esa parte no entendí. Pero a ver, mamita, a ver. Nosotros somos del sistema jurídico romanista. ¿Cuándo nace el sistema jurídico romanista? Con
Roma, con las conquistas que Roma hace a Europa, y luego los hispanios nos conquistan a nosotros y nos convierten en su colonia. Llega a nosotros, por lo tanto, el derecho romano. Pero cuando conquistan Inglaterra, los romanos llevan su derecho. Por lo tanto, esto hemos visto en el control de lectura. Por lo tanto, antes de que, viene Enrique VIII, el rey Enrique VIII se pelea con Roma, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque quiere romper con la iglesia, pero también quiere romper con el derecho. Y no puede, no logra totalmente no logra deshacerse del derecho romano, porque igualito el sistema anglosajón maneja derecho romano. A eso me refiero. Entonces, los dos grandes sistemas que han recibido el derecho romano y por lo tanto, asimismo, han recibido el derecho romano ya con la influencia cristiana, son los dos. Pues, ¿no? Todos los países conquistados que hacen el sistema romanista y el sistema anglosajón. ¿Está bien? Sí, doctor, ahora sí. Bien, por lo tanto es difícil negarlo. A ver, los que tienen cable, los sábados, pues yo tengo cable de Tigo. Los sábados dan en la noche en el canal de Europa, España, ya, o sea, España. Y ahí se ve una parte de la historia, de la conquista de Roma a España. ¿Ya? Entonces, está bien llevado, porque es una película española, ya es una serie española. Por lo tanto, están contando cómo han sucedido las cosas de una manera, tratando de guardar bien la historia, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos en el colegio la guerra del Chaco o digamos la guerra del Pacífico, los autores que nos hacen estudiar nuestros profesores en esa época tratan de llevar la historia de esa manera, ¿no? O sea, tratan de ser leales con la historia, pues nos cuentan cosas que sean veraces. Y nosotros tenemos una historia corta, pues, porque nuestra historia se inicia con la llegada de los españoles, aunque no lo quiera algún compañero de al fondo. ¿Por qué? Porque la historia, ya sabemos, se inicia con la escritura. Y a partir de la escritura recién conocemos documentos de cómo habían vivido nuestros ancestros. Entonces, estamos hablando del 1500 cuando llegan aquí, 1530 creo, ¿no? Cuando llegan aquí. Y cuando aprenden a leer, cuando aprenden a escribir, entonces le tiraremos pues unos 100 años más. O por lo menos, bueno, entonces nos basamos en lo que han dejado los soldados españoles, lo que han escrito los curas, etc. Esa es nuestra fuente fidedigna. Lo demás, no hay historia, porque el Inca no sabía leer, no sabía escribir lo que nosotros leemos y escribimos. No tenía, de hecho, una escritura, ya sabemos eso, ¿para qué vamos a repetir? Por lo tanto, nuestra historia es corta. ¿A qué va el cuento? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque les estaba hablando de España. Entonces, los españoles lo que hacen al presentar una serie del género que les estoy contando, que es una serie histórica, ellos pues los han vivido a los romanos. Ellos los han visto a los romanos con sus falditas, sus lanzas, sus flechas y sus caballos terribles, ¿no? Los han vivido y los han sufrido. Por eso es parte de su historia. Entonces, es hiper interesante. Traten de verla. Traten de verla. Muy bien. Continuamos. Adelante, José. Doctor, buenas noches.
se divide en dos. Adelante. Doctor, ¿me Adelante. escucha? Sí, lo escucho claramente. Adelante. Buenas noches. Le quería preguntar sobre lo que nos dijo que la manutención se dividía en dos, ¿verdad? Que era uno del derecho civil y el otro, ¿cuál era, doctor? De derechos de gentes. Ah, ya está bien. Gracias, doctor. De nada. Baje la mano, ¿ya? Bien, continuamos. Entonces, los manumitidos, los que son libres, ¿ya? Se les llama libertos. Entonces, el liberto es aquel que en algún momento de su vida ha sido esclavo. Pero los libertos tenían ciertas obligaciones con sus ex dominos, ¿ya? A quienes se les llama patrones. Bien, entonces, el liberto era antes esclavo, ahora es libre y se le llama liberto. El dueño del esclavo se le llamaba domino, pero cuando ha manumitido a su esclavo, ya no se llama domino, se llama patrón. Muy bien, entonces, les decía, los libertos tenían ciertas obligaciones con los patrones y los patrones tenían ciertas obligaciones también con los libertos. ¿Ya? Bien, entonces, resulta que, por ejemplo, los libertos que han sido manumitidos con la ley Elia Sentia, esto es, con el límite de que el domino tiene que tener 20 años, los esclavos no tienen que ser menores de 30 años, etc. Entonces, tenían los esclavos una obligación con ellos, ¿ya? Una obligación con ellos. ¿Y qué era? Por ejemplo, la de de continuar atendiéndolos a pedido del domino. Por ejemplo, si el esclavo o la esclava cocinaba muy bien el cerdo y el domino invitó a sus amigos, pero quiere invitarle el cerdo, entonces lo llama a su liberto y le dice, Ticio, por favor, cocinámelo para esta noche un chanchito. ¿Ya? Entonces, el liberto tenía la obligación de auxiliarlo domésticamente, ¿no? O sea, en labores domésticas. También podía ser que este liberto, un grupo de libertos, de pronto trabajaban en la manufactura, antes como esclavos en la manufactura de botas, digamos, del domino. Entonces, tenían la obligación de auxiliarlo, pero ahí sí, bajo un estipendio, en la fábrica. ¿Ya? Una obligación fabrile, de ahí deviene el nombre de fabril, que hasta ahora está. Que nosotros, ¿qué les decimos a los que trabajan en la fábrica? Los fabriles, ¿no? El sindicato de fabriles. Bien, entonces estos hombres que trabajaban en ese tipo de manufacturas que se les llamaba fabriles, podían ellos prestarle auxilio al domino en esa fábrica que tenía de botas, pero bajo un estipendio. Entonces, también el liberto tenía la obligación, un momento, Brisa, el liberto tenía obligación también con su domino y la familia del domino, ¿no? O sea que el patrón tenía la obligación de auxilio a su esclavo. El esclavo caía en enfermedad, en pobreza, que si yo podía tocar la puerta y decirle, bueno, yo estoy mal y necesito auxilio, y el patrón lo auxiliaba. Entonces, pero todas estas cosas son
evoluciones del derecho. No han aparecido en el momento en que Roma se ha fundado, entenderán, sino que va enriqueciéndose el derecho, primero con la filosofía griega y luego con el cristianismo, ¿no? Y son estadios de evolución. Adelante, Brisa. Doctor, ¿qué es estipendio? Sueldo, salario. Gracias, doctor. De hecho, por ejemplo, el salario viene de la sal. La sal no era un elemento común. Solo los países que tienen salares gozaban de la sal. Entonces, a la Roma tenían que llevarse, igual que ahora, ¿no? En ladrillos de sal. Y se pagaban las cosas con sal. Entonces, se le llamaba a eso que el acto de pagar con sal, salario. Después se vuelve tan común esto que ya no se entrega sal, se entrega dinero, pero se le sigue diciendo salario. ¿Se dan cuenta? Sí. Con todo esto, ¿ustedes creen que podemos deshacernos del derecho romano? No podemos, pues porque está en nuestro léxico, en la manera en la que hablamos, en las palabras que usamos, está el latín. Bien, entonces, como ven ustedes, existen esas obligaciones del liberto con su patrón y del patrón con su liberto. Esos compañeros quedaremos aquí. Estoy viendo que hay alguno que quiere y está desesperado de ir a tomarse una cerveza. Y cuidado con el COVID. Bien, compañeros, nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.